resultados distintos. Muy bien, así comenzamos A Fuego Lento de hoy. Hay dos pilares que son los temas que a usted le interesa a todos nosotros. Dos pilares en Argentina: inseguridad, economía. Y en forma satelital hay cantidad de temas, pero inseguridad y economía son los dos temas fuertes, ¿sí? Aldo, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Bueno, con usted hemos hablado muchas veces del tema de la inseguridad en la Argentina, pero ¿se le ha ocurrido a un intendente de su provincia, la provincia de Buenos Aires, Mario Ishi, decir, bueno, volver al servicio militar sería una solución para contener a un montón de chicos, de jóvenes, de adolescentes que hoy están en la droga, están en la delincuencia? ¿Es una buena idea para usted? No. Primero habría que definir una política de defensa. Es decir, yo no estoy de acuerdo, el Ejército, las Fuerzas Armadas siempre han cumplido en forma remanente, como forma paralela, función social. Pero la función social no es el principal objetivo ni la principal misión de una Fuerza Armada. La misión de la Fuerza Armada es la preservación del Estado Nacional. Entonces lo primero que habría que definir es la política de defensa. Usted tiene que tener una política de defensa, que yo creo que no la hay hace mucho tiempo, y tiene que definir hipótesis de conflicto. Porque sobre las hipótesis de conflictos se determina la organización de la fuerza. Entre ellos, cuál es el tipo de reclutamiento. Yo siempre he estado opuesto al servicio militar obligatorio, aun cuando era oficial. Yo soy un soldado profesional y siempre me ha gustado, y creo que las exigencias de defensa que tiene la Argentina amerita que haya una fuerza profesional y no un servicio de conscripción. No, porque en realidad me parece que no tiene que ver con lo... Me parece, no estoy seguro, no tiene que ver con lo militar, sino que me parece que se tira la pelota afuera. Los padres, los educadores, los políticos, a ver que alguien se ocupe de formar a quien hoy no está formado. Pero entonces estamos olvidándonos de la función de las Fuerzas Armadas. Claro, ahora vamos a lo secundario, ¿no es cierto? Hay que recuperar jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay en edad de riesgo en la Argentina? ¿Y entre qué año y qué año? Yo pienso que hay más de 1 millón. Sí, entre 14 y 18 años. Son los que no estudian ni trabajan. Claro, y hay mujeres y hay varones. Los ninis. Los ninis. A los que este gobierno premia, porque no le dan subsidios a los que estudian y trabajan. Para que estudien y trabajen con mayor tranquilidad. Le dan subsidio a los que ni estudian ni trabajan. Bueno, ese es un Estado, una república, un país puesto cabeza para abajo. Nuestra amada patria está cabeza para abajo. Entonces, ¿cuántos son los jóvenes? ¿Y de qué edad? ¿Y cuál es el sexo? ¿Y qué se va a hacer? Lo dijo Agustín Rossi, lo dijo el general Valls y lo dije yo hace muchos años, mucho tiempo. El ejército no es reformatorio, todo lo contrario. Un sargento de pelotón, un sargento de infantería, un sargento de caballería está para enseñar a combatir a los hombres, no para ser reformatorio. Sería un conflicto feroz. ¿No nota usted una falta, y ya lo hablamos acá en otra oportunidad, de autoridad en la justicia, en las escuelas, en casa? No hay autoridad. Nosotros no tenemos autoridad sobre nuestros hijos. Exacto. Acá si quieren recuperar a estos jóvenes, primero hay que recuperar a la familia, que está en crisis. Y después hay que recuperar la escuela, que también está en crisis. Después hablamos. Pero si van a invertir presupuesto en el ejército, o le van a dar presupuesto para que sea un reformatorio, primero demos buenos salarios para que la familia funcione, y paguemos buenos salarios e invertamos en educación, que es la gran falla que hay en la República. Una chica el otro día repite 5º año. ¿Por qué? Porque se llevó materias y no la rindió y repitió. ¿La mamá qué hizo? Fue a ver a la justicia. El juez dijo sí, que la nena siga, que pase de año. Ah, bueno, mañana no le gusta el puré, quiere una hamburguesa, entonces va a la justicia. Pero y el juez dice que come hamburguesa. La ciudad de Buenos Aires define un aumento de precio de la tarifa del boleto del subterráneo y un juez dice que no. ¿Qué tiene que ser el juez en la política y en la economía de una provincia? Porque la ciudad de Buenos Aires es una provincia. Aldo, cuando usted habla de hipótesis de conflicto de la fuerza del país, ¿el narcotráfico es una hipótesis? Y podría ser. Yo no estoy de acuerdo con que las Fuerzas Armadas
intervengan en temas internos, pero podría hacerlo. Brasil lo está haciendo, ¿no es cierto? Hoy Brasil tiene, para cuidar la frontera argentina que está desprotegida, porque los argentinos no la cuidamos, desplegados desde el Chuy hasta Barra do Cuarén y de Barra do Cuarén hasta Foz do Iguazú y más al norte, 10.000 hombres de sus Fuerzas Armadas desplegados para proteger la frontera. ¿Usted no estaría de acuerdo que las Fuerzas Armadas intervinieran? Nosotros tenemos instrumentos para hacerlo, que es la Gendarmería y la Prefectura. La Gendarmería no está donde debe estar. Mire, cuando hay tanto descuido o tantos errores y tanta negligencia durante tanto tiempo, en estos problemas uno tiene que pensar que hay complicidad. Complicidad política, complicidad de la justicia. Complicidad del gobierno, no quiero hablar del Estado porque son cosas distintas, o de los gobiernos en este tema del narcotráfico o en este tema de la inseguridad. Acá se ha soportado. Mire, en la provincia de Buenos Aires, yo fui ministro de Seguridad hace 14 años, 13 años. Bueno, siguen diciendo lo mismo que decía yo. Cuando a mí en aquella época, hace 15 años, me preguntaban cuál es la solución, yo decía multiplicar por 2. Doble de policía, doble de salario. Y hoy están hablando de aumentar la cantidad de policía y pagarle más. Es exactamente, es decir, que en estos 15 años no se hizo nada. ¿Pero se agota en un tema policial el tema de la seguridad? No, no se agota. Es un tema fundamentalmente cultural y económico también. Pero además, el narcotráfico. No existe una policía federal. No hay policía federal. La policía federal está atada a la ciudad de Buenos Aires. Después, los jueces federales, que también tienen grandes problemas, porque en muchos lugares no existen, no tienen tropas, no tienen instrumentos para operar contra el narcotráfico. Y además no hay un instrumento adecuado y especial para luchar contra el narcotráfico. Esto lo hemos dicho. ¿Cómo lo ve a ver? Creo que lo hemos dicho en este programa. Espere un cachito. Acá hay que hacer una agencia contra el narcotráfico como es la DEA. Y ojo, la lucha contra el narcotráfico no es muy abierta. Es más bien reservada. ¿Usted conoce cuál es el director de la DEA? ¿O el jefe de la DEA? Porque nadie puede soportar la presión de los recursos, los dineros del narcotráfico. ¿Quién protege a los que luchan contra el narcotráfico? Acá en la Argentina, que mañana los echan, después los relevan. ¿Quién protege a su familia? Jueces con miedo. Y jueces con miedo. Acá los jueces que condenaron, los mataron, como en la guerra contra la subversión. El juez que condenó, cuando había un foro y leyes especiales contra ese delito y una justicia especial, cuando volvieron, cuando terminaron, los mataron al juez. Entonces este es el gran Bueno, cuando problema. uno plantea por qué no se dice el camino del dinero para llegar al narcotráfico. Pero es que el dinero es un camino muy difícil de seguir. Bueno, ¿cómo lo ve a si no se quiere? Y hay que tener voluntad para hacerlo. Yo creo que acá hay falta de voluntad política para la lucha sin límite contra el narcotráfico y contra la delincuencia. Le preguntó sobre Bernie. ¿A quién? A Bernie. Y Bernie es un hombre, yo lo conozco muy superficialmente. He almorzado una vez con él. No lo conozco del ambiente militar porque no somos de generaciones muy distintas y él estaba en otros lugares, ¿no? Además es médico, no es un oficial de las armas, es médico. De todas formas pareciera ser que tiene una disposición distinta al político clásico frente a este problema. Es más activo. Pero acá la actividad está atada también a las decisiones políticas que reciben, ¿es cierto? ¿Usted dice que falta decisión política para luchar contra el narcotráfico o la política se vio sorprendida por todo lo que está pasando? Pero en 10 años no se puede dar sorprendido. ¿Usted cree que en Rosario los funcionarios rosarinos y la policía rosarina no sabe lo que está pasando hace muchos años? Lo sabe perfectamente. ¿Por qué lo dejaron crecer? ¿Y por qué se dejó crecer el tema del narcotráfico en el resto de la República, como se ha dejado crecer a la delincuencia? De todas formas, si usted escucha a los fiscales que el otro día hablaban sobre el código, se definían como garantistas. No son garantistas, son abolicionistas. Garantistas somos todos. Yo soy garantista.
Porque todos queremos que existan garantías, sobre todo cuando le toca a uno. Yo he tenido 2 acusaciones en estos últimos tiempos. Y yo confío en la justicia. Supongo que tengo garantías. ¿Es cierto? Bueno, me fue bien. Pero de todas formas, fue bravo el tema. De todas formas, son abolicionistas. El delincuente es víctima de otra víctima, dicen ellos. Entonces, es un problema social. No debe ser penalizado. Es decir, que no es una cosa que se ha dado porque sí, es una actitud, es una posición y es un objetivo de este gobierno lograr esta falta de... Pero ¿cuál es el negocio si fuera un objetivo? ¿Qué gana el gobierno con esto? No sé qué gana, pero me parece que hay conflicto. ¿Qué gana aumentando los impuestos? ¿Qué gana? Sí, este gobierno, cada vez cuando... Y yo le recuerdo que recién lo hablábamos, el 10º punto del manifiesto comunista dice impuestos fuertemente progresivos, y estamos siendo sometidos a impuestos fuertemente progresivos. El que trabaja está perdido en la Argentina hoy. Ahora, lo que me da la sensación, usted se centra en el gobierno, pero me parece que esto es algo que viene creciendo hace 20 años, por lo menos. Bueno, pero este gobierno lleva 10 ya. Por lo menos 20, 25 años. En 10 años se puede, 10 años, mediano plazo, 10 años es largo plazo. Yo me acuerdo en un mediano plazo son 5 años. Bueno, yo me acuerdo en un reportaje hace mucho, en la década del 90, Carlos Corach hablaba de la sensación de inseguridad y decía que el periodismo, etcétera. Hoy están diciendo los que conducen la policía de la provincia de Buenos Aires lo mismo que decía yo hace 15 años. Y lo mismo, es decir que en estos últimos 15 años no se hizo nada. O se hizo muy poco. Pero ha avanzado el nivel de criminalidad. Y la ferocidad. Y la ferocidad. Sí. Bueno, no hay ningún... Bueno, esta también es la influencia de la droga, probablemente, ¿no es cierto? ¿Qué opina de lo que está pasando en Uruguay? Que dice, bueno, dale a la marihuana. Y a lo mejor vamos a plantar también en los predios del ejército argentino, también van a plantar marihuana. Es decir, acá puede ocurrir cualquier cosa. De hecho, muchas construcciones que tenía la fuerza y que fueron dejadas porque fueron las unidades achicadas, están siendo prácticamente desmanteladas por los vecinos. No, el problema no es... Eso significa robo, o sea, desmantelar es voy y le llevo el otro. Váyase a Curuzucatea, vea lo que era el batallón logístico, va a ver los galpones son esqueletos, ya. Se han robado todo. Ahora, ¿no hay con la llegada de Milani un intento de reconciliación entre un gobierno que tuvo siempre una actitud no a favor de los militares y ahora da la sensación de que se ha Milani integrado... no lo conozco. Yo creo que Milani pareciera ser más integrante de la cámpora que comandante, que jefe de Estado Mayor del Ejército. Pero usted ha tocado un tema importante que los políticos no tocan, que es la reconciliación. Concretamente, lo que planteo yo en Semana Santa. Solución política definitiva a la secuela de la guerra civil que tuvimos en la Argentina. Es uno de los principales problemas que tenemos los argentinos. Nadie habla de federalismo. Ahora, Semana Santa muchos lo recuerdan también como un intento de derrocar. Está bien, que lo recuerden como quieren, pero lo que yo decía era eso. Lo que yo le dije al doctor Alfonsín es solución política definitiva a la secuela de la guerra contra la subversión. Bueno, yo veo, desde mi punto de vista, una guerra contra la subversión. Otro verá una guerra de liberación. Bueno, pero hubo una guerra. Una guerra civil. Bueno, ese planteo hay que buscarle un acuerdo. Mire, hoy están muchos miembros de las organizaciones subversivas. Bueno, hasta Fernández Meijide está hablando de este tema. Y del lado de las Fuerzas Armadas no hay nadie. Del lado de las Fuerzas Armadas, el jefe de Estado Mayor se abraza con Drepe de Bonafini. Bueno, este es un tema que los políticos tendrían que ver y no lo ven, como no ven el tema del federalismo. El otro día vimos, presentan las federaciones o las asociaciones empresariales un documento muy interesante y cuando hablan de federalismo dicen hay que hacer una nueva ley de coparticipación. No entienden el tema del federalismo y el tema del unitarismo. No hay que hacer una ley de coparticipación. Hay que destruir el sistema coparticipable y hacer un federalismo fiscal auténtico, como es en Brasil, como es en los Estados Unidos, como es en Canadá, como es en Alemania, los países que son auténticamente federales, o incluso confederales. Es cierto, nosotros somos una república unitaria. Por eso el uso de los recursos en forma indiscriminada por el gobierno. Por este gobierno o por otros, porque hubo otros que también hicieron lo mismo. Y las provincias endeudadas y empobrecidas. ¿Por qué? Porque los recursos, sobre todo la provincia de Buenos Aires,
La provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, son provincias que aportan sin recibir lo que corresponde. Entonces tenemos grandes problemas. Pero claro, el gobierno los autoriza ahora a endeudarse en dólares. Aldo, el plan de Granados en la provincia de Buenos Aires, que es un centro complejísimo para el tema de la inseguridad, ¿puede funcionar? ¿No puede funcionar? Es un problema de conducción. ¿No hay conducción para usted? No, digo que es un problema de conducción. No sé, yo creo que es todavía temprano para juzgarlo, ¿no es cierto? Pero dice las cosas que se dicen todas. Aumentar la cantidad de policías, aumentar el salario. Otros dicen que hay que poner más cámaras. Y bueno, pero el problema no es poner más cámaras o poner... El problema es tomar a los delincuentes y meterlos presos. Y cada vez están más libres. El problema es la corrupción, Rico. Corrupción en todo nivel. Hay corrupción de todo tipo. Y ahí está, y ahí te frena. La corrupción es fundamental en lo que está pasando en la Argentina. El nivel de corrupción es tremendo. Bueno, y es lo que ve el ciudadano, y es lo que ve la policía. Yo respondo a estos dirigentes políticos que se enriquecen mientras yo vivo en una villa miseria. Y los resultados son claros. Aldo Rico, gracias. Un placer, muchas gracias. Vamos a ver una foto, ¿la podemos ver? ¿Dónde lo ponemos? ¿En la sección espectáculos o en la sección política, Gordo? Política. Sí, claro. Lo vamos a discutir. ¿Qué No quiere dude, decir algo? Es sección política. Claro, es sección política. No lo dude. Sin duda.